presenta. La opresión es cómplice de la opresión. De participación en el PIB mundial. Bienvenidos a Vértice Internacional. Estoy encantada de que me acompañen el día de hoy en un programa que seguramente encontrarán sumamente importante e interesante. Me estoy refiriendo al tema de la ciberseguridad en un mundo altamente globalizado e interdependiente. Y aquí la pregunta es si hoy la guerra y la paz también se disputan en el ciberespacio. Si las guerras convencionales y tradicionales terminarán por ceder su paso a las guerras informáticas. ¿Cómo es que esta situación pudiera afectar las relaciones internacionales y la política exterior entre los diferentes países? ¿Qué está pasando entre Estados Unidos y China a este respecto? En fin, una serie de preguntas que vamos a tratar de resolver y de discutir y comentar con nuestros principales invitados del día de hoy. Con la extensión del uso masivo de Internet durante la última década, han surgido nuevas amenazas y formas de cometer delitos. Uno de ellos es la guerra cibernética, que infiltra todos los sistemas tecnológicos y es capaz de someter gobiernos, quebrar economías y desquiciar a grupos sociales. La ciberguerra puede ser resultado de las acciones que lleve a cabo un Estado contra otro y también pueden manejarlo hackers que cometen el delito informático al acceder de manera indebida, sin autorización o contra derecho, a un sistema digital con el fin de obtener información gubernamental reservada o dañar sistemas establecidos. Los blancos de los ataques cibernéticos generalmente son los sistemas financieros, bancarios, de transporte, industria, comunicaciones y militares que pueden afectar gravemente la estabilidad de un país. En 2009, el Pentágono organizó un Comando de Ciberseguridad Nacional de Estados Unidos para la protección de datos, información y sistemas conectados a Internet, y en mayo de 2010, el presidente Barack Obama ordenó la misión de realizar operaciones militares en el espacio virtual. Ese mismo año, la OTAN manifestó que podría actuar en cualquier lugar del mundo donde considerara que su seguridad estuviera amenazada, más allá de los límites geográficos de sus países miembros. Así, la ciberguerra se sumó a otras amenazas globales como el terrorismo, las armas de destrucción masiva, el cambio climático, catástrofes naturales, el crimen organizado y las crisis económico-financieras. Entre los tipos de guerra cibernética están los ataques contra sistemas de información para alterar o interrumpir su funcionamiento, ataques para obtener información almacenada o difundida por Internet, así como la utilización de la web con objeto de informar o desinformar. En junio de 2011, el gobierno de Estados Unidos anunció la preparación del proyecto Espacio Cibernético Nacional para dotar a un grupo de científicos y militares del Departamento de Defensa de un campo de pruebas virtual para estudiar, prevenir y luchar contra amenazas en la Internet. La agenda de seguridad internacional en el siglo XXI se ve trastocada por nuevos flagelos. A la inseguridad económica, alimentaria, climática y energética se le debe de sumar las amenazas cibernéticas y los nuevos riesgos por la conexión digital en un mundo altamente globalizado e interdependiente. Posiblemente la nueva carrera armamentista a nivel mundial dejará de disputarse en las fronteras tradicionales, entre ellas las terrestres, las aéreas y las marítimas, para cederle paso a un nuevo campo de batalla, el ciberespacio. Eric, la agenda de seguridad colectiva global en el siglo XXI presenta una serie de desafíos. Empezando por la problemática del terrorismo, la proliferación nuclear, las guerras, los conflictos armados entre países. En ese sentido, ¿en qué lugar dejas la cuestión de las amenazas cibernéticas? Mira, es que es un mundo totalmente nuevo. Estamos fascinados con la electrónica, los teléfonos celulares, la computadora, el internet, pero eso ha abierto las puertas a un mundo sin fronteras, realmente, porque el internet viaja por todo el mundo, viaja por el espacio y tú y yo nos podemos comunicar entre dos países en manera de segundos sin que los gobiernos, la policía, las agencias federales puedan realmente interferir en esa comunicación abierta. Ahí se presenta lo bueno y lo malo. Claro. Yo no creo que
sea un sustituto a la guerra armada convencional. Más bien yo diría que es parte pues, de los instrumentos que tienen los estados pues, para desarrollar una competencia por el poder y también para programas de desarrollo de su población y eventualmente de desarrollo económico. Hoy las guerras se pueden hacer por otros medios y sin la necesidad de bombardear físicamente a los potenciales enemigos. En realidad, las guerras cibernéticas prometen afectar los servicios modernos que dependen de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación y de la estabilidad del espacio virtual. Por eso son tan peligrosas y porque en cuestión de instantes se puede atacar los sistemas que controlan las redes eléctricas, hídricas, de distribución de petróleo y gas, así como la paralización de los sistemas financieros o de suministro de transporte. Es mediante el robo de la información, el desfalco virtual de la tecnología y el sabotaje de la economía que este tipo de guerras puede violentar la seguridad gubernamental, ciudadana y empresarial, generando caos e inestabilidad y provocando daños inimaginables. En los próximos años o ya hoy en día, las guerras se seguirán disputando en estas fronteras tradicionales como las terrestres, las aéreas, las marítimas, o bien ya debemos de hablar de guerras digitales, de guerras virtuales, de guerras cibernéticas. Tenemos que seguir pensando en ambas o ampliar nuestro pensamiento en ambas, porque la guerra tradicional no se puede evitar, siempre va a haber desde los robos tradicionales, el crimen tradicional, el que quiera robarse territorio, el que quiera invadir a alguien más, el que se tenga que defender físicamente. El arma cibernética es un arma nueva, pero está en el sector privado. Se usa para robar propiedad intelectual, se usa para robar propiedad de bancos, se puede robar dinero electrónicamente, se puede espiar electrónicamente y no solamente entre países, entre negocios, entre vecinos, entre familia, y en el mundo libre el sector privado está más en riesgo que el gobierno, porque un ataque cibernético rara vez va a poder tener la capacidad de destruir algo. Puede detener algo por algunas horas, puede causar un percance, pero nunca la capacidad de decir gané una guerra. La amenaza de una guerra cibernética nunca antes ha tenido tanta relevancia como en la actualidad. Una espiral de países a través de sus comandos informáticos y tecnológicos se encuentran desarrollando las armas cibernéticas con un doble objetivo: para conseguir fines políticos, económicos y militares, y al mismo tiempo para empoderar sus capacidades defensivas y ofensivas en el universo virtual. De esta manera, en el ciberespacio ya se dan cita un cóctel de dispositivos malignos para cometer robos de identidad y otros crímenes cibernéticos que utilizan los virus, los gusanos informativos, los códigos destructivos, programas contaminados que junto con los llamados caballos de Troya y spyware están poniendo en jaque los sistemas de inteligencia y seguridad mundial. En la guerra del Golfo y en la guerra de Irak se mandaron aviones a cegar todos los radares de Saddam Hussein para que pudiesen entrar las fuerzas especiales a bombardear e invadir el país. Ahora se va a tratar de hacer por medio de satélites y por medio de internet para que igual esos sistemas de defensa no funcionen y poder penetrar el país. Ese es un ejemplo. Cerrar la banca, como habías dicho, eso causa un caos tremendo. El 11 de septiembre, aunque fue 2 avionazos, al cerrar a Wall Street, totalmente el sistema financiero del mundo se paralizó completamente y aún vivimos algunas de esas repercusiones. Fue porque una situación cibernética causada por una acción física. Las nuevas tecnologías están transformando la naturaleza de las guerras que se asoman en el siglo XXI. Internet ha tenido un impacto trascendental en la vida pública y privada. Ha logrado descentralizar y democratizar el poder y la información, dándole juego a otros actores no convencionales de las relaciones internacionales que nos hacen enfrentarnos a otras amenazas
como el ciberterrorismo y la ciberdelincuencia, flagelos que están poniendo en entredicho las capacidades de cualquier Estado para proteger sus estándares de seguridad. La verdad es que ya las economías de prácticamente todos los países del mundo sí funcionan con base en una comunicación a través de computadoras, a través de redes de internet o redes alternativas a internet. Entonces sí, claramente el mundo funciona ya con base en computadoras. O sea, esa es una realidad. Eric, ya de alguna manera nos comentaste sobre algunos propósitos y objetivos de la guerra cibernética, pero me parece que también hay un fin político, económico y militar, y sobre todo una capacidad para atacar al enemigo, pero también para defenderse. Por eso, de alguna manera, los gobiernos también se están preparando frente a las guerras cibernéticas. Todo tipo de guerra, de oposición, está buscando la ventaja. En las guerras políticas, el poderse meter a los servidores de una campaña política es saber cuáles son los planes. En avanzada, poder ganarle al otro candidato su iniciativa, saber dónde están sus bases de dinero, sus bases de apoyo. Eso, información es lo más importante que se está robando por medio de los hackers. Son las nuevas tecnologías de la información las que están alterando las relaciones entre los gobiernos y los ciudadanos y las que están moldeando los nuevos paradigmas que se entretejen con las claves de la economía, de la política y de la sociedad. Tan solo veamos qué sucedió con las dictaduras y regímenes autocráticos del Medio Oriente. Hasta ahora no han podido abatir a uno de sus más acérrimos enemigos, como la sociedad de la información, que también jugó un rol protagónico e importante en la hora del cambio en el mundo árabe. Estas revueltas populares que originalmente fueron protagonizadas por los jóvenes para conquistar libertades civiles y políticas. Y justamente por eso los gobiernos despóticos y las dictaduras de alguna manera buscan cerrar, ¿no? Y que la población no tenga acceso al Internet. Porque del lado bueno es una amenaza a las dictaduras. Y claro, del lado malo sabemos que los terroristas están usando el Internet para promover más terrorismo, para atraer gente descontenta, para enseñar cómo hacer armas de destrucción masiva. Siempre va a ser un arma de dos filos. La tecnología es un medio, simplemente en este caso las computadoras son un medio. Es como culpar al teléfono de que existan secuestros, porque un secuestrador utiliza el teléfono para hacer una amenaza o para extorsionar a alguien por ese medio. Pues realmente es un instrumento que no tiene ningún fin previo. Quienes le dan la intencionalidad son las personas que lo utilizan. En ese sentido, sí, pues sí, desde luego puede servir para estabilizar gobiernos, pero puede servir también para enviar ayuda a gobiernos, puede servir para ayudar a poblaciones, pues sirve para todos. En los últimos años, Estados Unidos ha sobreextendido su rol por el mundo. Las desastrosas guerras en Afganistán e Irak, la subsecuente crisis económica del 2008, así como las finanzas públicas quebrantadas, han hecho que la primera potencia a nivel mundial vuelva a casa e instrumente una política de repliegue para invertir menos recursos en los gastos militares y poner más inversión en los esfuerzos para empoderar el poder suave de los Estados Unidos. Es decir, más diplomacia, más persuasión, más cabildeo, más aliados y más cooperación para que Estados Unidos siga influyendo en el escenario mundial. Sin embargo, frente a la contracción del poder duro en Estados Unidos, surgen estos nuevos riesgos de los ciberataques que para muchas personas en Estados Unidos ya están sobrepasando la amenaza del terrorismo. Pero precisamente estos ataques han necesitado que en Congreso ponga más dinero para la seguridad nacional y también invitar al sector privado, porque en Estados Unidos la infraestructura del país, el 80% está en manos del sector privado. Entonces el sector privado es el que realmente tiene que invertir en su propia protección, apoyado por el gobierno. En la era digital, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha puesto sus ojos en la necesidad de construir una política fuerte en esta materia. Justamente el presidente presentó una orden ejecutiva durante el discurso del Estado de la Unión
por el que obliga a las agencias federales a compartir información sobre ciberataques con el sector privado y a poner en marcha un marco para proteger las redes después de que el Senado haya fracasado en aprobar la ley de ciberseguridad. En este tenor, resulta sintomático señalar que aun cuando el gasto militar de Estados Unidos está a la baja, la partida presupuestal referente al comando cibernético registrará un aumento en los próximos años. Uno de los factores, innovadores, por así decirlo, de esta guerra es, que mete en problemas a los gobiernos, es que difícilmente se puede identificar el origen geográfico de los ataques, porque dijimos que vivimos en un mundo globalizado, interdependiente, sin fronteras, y que entonces no se puede identificar esto, y entonces la disuasión en el ciberespacio es mucho más difícil de conseguir. Sí, aunque todos los electrones, igual que el ADN, tienen una firma, pero en primer lugar hay que encontrar qué firma es diferente, de dónde, quién la tiene. Por eso digo, lo que no sabemos hoy es mucho más amplio de lo que sabemos y es algo a investigación y retos a los investigadores de muchos años por seguir. Algunos reportes señalan que durante el año 2012 se registraron el mayor número de ataques cibernéticos en la historia, embestidas virtuales que no solamente suceden entre gobiernos, sino en contra de empresas y websites privados. Por ejemplo, la empresa McAfee ha señalado que Estados Unidos recibe un rango de 150,000 a 200,000 ataques por hora y que naciones como Israel sufren de un promedio aproximado de 60,000 ataques cada hora. Asimismo, uno de los reportes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones han señalado que Google y Twitter sufrieron agresiones cibernéticas en 2009 y mucho antes fueron lanzados ataques de denegación del servicio contra empresas muy conocidas como CNN, Amazon y eBay. ¿Tienes alguna cifra sobre cuántos ataques cibernéticos hoy hay entre algunos países o los recibe Estados Unidos o algunos países de América Latina? ¿Nos puedes describir más esto? Podemos considerar que hay varios miles de ataques diarios. Miles de ataques diarios. Entre la persona que le está robando el correo electrónico a alguien más, vimos el escándalo que hubo de un general en Estados Unidos porque alguien sospechó que si la novia, el jefe de la CIA, por eso cayó, y alguien se metió en su correo. Y era una ex agente del FBI sin saber a dónde iba a caer ese asunto. Ese es un pequeño ejemplo de un espionaje personal que resultó en un escándalo internacional. Las guerras informáticas se están practicando cada vez más en muchos países del mundo. Las tensiones entre Rusia y sus ex repúblicas Estonia y Georgia culpan a las autoridades rusas de diversos ataques a medios de comunicación, entidades de gobierno y bancos. Sin embargo, la guerra cibernética que ha cautivado la atención mundial está relacionada más con el programa nuclear iraní, el desarrollo del virus computacional Stuxnet, cuya autoría presume ser estadounidense e israelí. De esta forma, mucho se ha escrito sobre el software maligno Flame, este malware que se extiende por Medio Oriente y que fue diseñado para robar información estratégica vía Internet. Tal vez la nueva guerra cibernética toque sus fibras más sensibles entre Estados Unidos y China. La desconfianza mutua deviene de un informe conocido de la empresa Mandiant que acusa al ejército chino de dirigir a una red de ciberespías y de hackers con el objeto de obtener información de algunas empresas e instituciones de Estados Unidos y también de otros países del mundo occidental. Parece ser un tema muy candente en la relación bilateral justamente cuando Xi Jinping se estrena como nuevo presidente en China y cuando el nuevo secretario de Estado, John Kerry, hará próximamente una visita a Beijing para tocar y abordar las particularidades de este tema que están alzando una serie de polémicas. Sobre todo John Kerry, quien va a participar antes de ir a Beijing en una cumbre o en una reunión preparatoria sobre la cumbre del G8 en Londres. La guerra económica es constante, es la guerra de mercados. Por eso ahorita Estados Unidos y China se están acusando de espiarse,
porque o se quieren robar dinero, se quieren robar secretos, quieren robar técnicas para aplicarlas en otros lugares, quieren saber cuáles son las visiones de mercado, disrumpir el mercado de valores. Todo eso afecta a las economías nacionales y el bienestar de los países. Y es probablemente que todo sea cierto. Es probablemente que haya chinos robando información en China, chinos atacando a Estados Unidos o norcoreanos atacando a Estados Unidos desde China. Es un mundo prácticamente invisible y la habilidad forénsica no es tan perfecta como en las películas. Toma tiempo investigar de dónde viene, qué tipo de señales van y claro, el reto más grande es seguir inventando detectores que vean en los sistemas abiertos, porque hay sistemas cerrados, por dónde está entrando cosas anormales que indican que alguien que no debe estar ahí está entrando. La guerra informática presenta nuevos desafíos para el derecho internacional. En primera instancia, la era cibernética ya nos sacude con un nuevo lenguaje que pasa necesariamente por categorías que van desde la ciberguerra hasta la ciberpaz y que están acompañados de numerosos dilemas jurídicos que hierven en torno a la gobernanza del mundo virtual. Hay varias preguntas que debemos de hacer. ¿Debemos de gobernar Internet para evitar los ciberdelitos? ¿Cómo es que el derecho internacional se está preparando para regular el ciberespacio? Justamente debemos de actualizar la legislación en materia de conflictos armados y bien, ¿cuáles son las respuestas que se han adquirido hasta el momento por parte de la comunidad internacional? Internet, o sea, gobernar Internet. Efectivamente, la red tiene muchísimas bondades, pero bueno, pues si la gobernamos, ¿no? De alguna manera se pueden cancelar esas cualidades, que ese es el gran reto. Y el problema ahí es que sí, la ley viola la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que es la libertad de expresión. Entonces hay que encontrar una forma de proteger sin quitar libertades, que siempre es muy difícil. Y por eso se rechazó la ley, porque había ciertas violaciones de libertades individuales que probablemente el Internet es el único medio fuera de la prensa escrita que tiene esa libertad. Si en Internet se da información para cometer delitos, para violar los derechos de otras personas, yo sí creo que los estados deben intervenir. Yo creo que es el límite a la libertad de expresión y así debe ser, porque todas las libertades tienen ciertas limitaciones, ninguna libertad es irrestricta y como decía la Declaración de Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, el derecho de una persona termina donde empieza el derecho de otra persona, ¿sí? Entonces, en el momento que están afectando las garantías o los derechos humanos de otras personas, yo sí creo que deben intervenir los estados. Si efectivamente el Internet se usa para hacer delitos, sí creo que deben intervenir los gobiernos. A juicio de algunos expertos y activistas, gobernar Internet resulta un profundo agravio en materia de libertades civiles. Un asalto que atenta contra el acceso democrático a la supercarretera de la información y una medida de censura para los internautas. Una victoria que encontró eco cuando la ONU estableció que el acceso a Internet es un derecho humano. Sin embargo, en Estados Unidos se ha planteado la posibilidad de que bajo un ataque informático, compañías privadas puedan intercambiar información sobre los usuarios con agencias federales. Para muchos, una manera de controlar la red por parte de las instituciones militares cuando ésta debe de permanecer en manos de la sociedad civil. Varias leyes han sido congeladas, como la Ley de Protección de Intercambio de Inteligencia Cibernética, la Ley SOPA, que significa Stop Online Piracy Act, que busca combatir el tráfico de contenidos en Internet, y la Protect IP Act, que también está asociada a la piratería de los medios. ¿Cuáles son los desafíos que tiene que enfrentar el derecho internacional en esta materia? En primer lugar, tiene que haber un acuerdo internacional, esperemos por el World Trade Organization o alguna organización similar, en que realmente hay una protección universal de los derechos de autor de la propiedad privada, que aunque digamos en Norteamérica ya se está regulando por medio del NAFTA, en Europa por la Unión Europea, no hay un acuerdo universal. Ese tiene que ser el primer paso
para que cuando eso suceda los países que deben de firmar puedan perseguir a los ciudadanos de esos países que robaron la información, ya que si un chino se lo robó a Estados Unidos no tiene jurisdicción. Entonces tiene que haber una ampliación de capacidad de jurisdicción y poder perseguir a quien cometa esos crímenes. La guerra cibernética dista de estar incluida en los mandatos del derecho internacional. Los ataques informáticos son posteriores a muchas de las convenciones vigentes. No obstante, el desafío en materia de regulación se antoja enorme, empezando por considerar cuándo las agresiones digitales son simples provocaciones o bien actos de guerra. Se ha comentado que al interior del Pentágono está tomando revuelo el concepto de equivalencia, es decir, si un ataque cibernético produce los mismos efectos en cuanto a muertes, daños y destrucción que un ataque militar tradicional, entonces se pudiera utilizar el uso de la fuerza. Me imagino que uno de los principales desafíos del derecho internacional sería tipificar, ¿no?, en esta regulación que se tiene que hacer de cuándo es una provocación o simplemente un acto de guerra, es decir, cómo diferenciar esto que es tan importante. Bueno, es difícil diferenciarlo, pero volvemos al problema esencial de la ley internacional. La ley internacional es voluntaria. La ley internacional es solamente aplicable a aquellos que aceptan participar. Claro. Hasta que no haya una aceptación universal, y era lo que me mencionaba, y probablemente la protección cibernética será el primer paso a lograr una ley internacional real. La ONU, la OTAN y el Consejo de Europa tan solo son algunos ejemplos de instituciones que están buscando incluir en sus mandatos la lucha contra la ciberdelincuencia y la cooperación entre aliados y pares. Algunos países están buscando crear un tratado para limitar las ciberarmas, mientras que otros piensan que es innecesario y le apuestan más bien a la necesidad de entablar acuerdos bilaterales en materia de ciberseguridad y ciberdelincuencia. De igual manera, está pendiente la actualización de la legislación en materia de conflictos armados, pues muchas de las características de los ataques convencionales no aplican para los ataques cibernéticos. Para lograr esto, hace falta, ahora sí, más que las Naciones Unidas, una unión internacional que llegue a algún acuerdo legal de regulación de procesos para poder buscar y perseguir a los que están usando el aire, las ondas, ilegalmente, ya sea para robar o para atacar. Y en medio de la revolución digital, ¿qué está haciendo México para enfrentar la ciberseguridad? Sabemos que los ciberdelitos van a la alza. Los fraudes electrónicos, los robos de identidad y las extorsiones que se practican desde la trinchera de la extraterritorialidad y supranacionalidad. ¿Realmente estamos preparados para combatir el crimen en línea? Me parece que México está lejos de enfrentar esta problemática, pero también lo es algunos países de América Latina, tal y como lo señala un informe de Naciones Unidas, en donde se comenta que América Latina es la única región en el mundo que no está incluida en los esfuerzos para combatir el cibercrimen. Eventualmente puede haber ataques sí, han ocurrido. Lo que pasa es que hay diversos grados de seguridad, ¿no? A veces los ataques que dan estos sitios muchas veces simplemente son a las páginas web, que bueno, hacen ver mal al gobierno, pero normalmente no sustraen información confidencial. Simplemente pues alguien se mete a la página de internet de una dependencia y pone cualquier tipo de mensajes, muchas veces exhibiendo al gobierno en su incapacidad para controlar esto, pero hasta ahora no se ha dado ningún caso de que se haya obtenido una información vital para la seguridad nacional, pero desde luego que el riesgo siempre existe, y hasta donde yo sé, la Policía Federal tiene una unidad especializada para eso y sí lo toman muy en serio este tipo de amenazas. Pues me despido de ustedes, se nos acabó el tiempo en Vértice Temático. Los saluda Rina Musali y les pedimos que se queden aquí en el canal del Congreso.